Buenas noches, hermanos, ¿cómo están? Bendiciones. Mi nombre es Estela, quiero hacer una prédica, voy a comentar algo que el Señor puso en mi corazón y con toda esta situación que nos está aconteciendo. El Señor nos habla de muchas maneras, nos habla a través de muchas circunstancias, a través de muchos sucesos, nos habla para nosotros, para nuestra vida, pero también para los demás. Y que esta oportunidad y estos sucesos que están aconteciendo sea también para poder entender el propósito de Dios en toda esta situación. Esta tarde estábamos en familia y leímos un pasaje muy importante en la palabra, amén, que está en Marcos capítulo 4, amén. Versículo 35. Lo vamos a leer en el nombre de Jesús, pidiéndole al Señor que nos dé sabiduría, que nos ayude a entender, amén, lo que está pasando y sacar lo mejor de todo esto. En San Marcos capítulo 4, versículo 35 dice: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba, en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo gran bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y decían el uno al otro: ¿quién es este que aun el viento y el mar le obedecen? Señor, te damos gracias por esta palabra. Gracias, Señor, por la posibilidad que nos das de tener esta palabra en nuestras manos y aprender de ella. Señor, danos una luz en medio de toda esta situación que nos ayude a continuar, que nos ayude a entender. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Saben? Cuando leía esta palabra, yo veía en el versículo 35 una temporada, porque acá dice: cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y cuando termina una temporada, el Señor nos pide pasar a otro lado. Puede ser subir de nivel, mudar algo en nuestras vidas, dejar algo, desprenderse de algo, cortar la cuerda que nos está deteniendo para pasar hacia otro nivel de nuestras vidas, para seguir adelante. Jesús nos dice: pasemos al otro lado. Algunas veces tenemos tiempo para preparar esta partida, preparamos el acontecimiento, pero otras veces, como estos sucesos, no tenemos tiempo. A veces, como nos pasó ahora con esta cuarentena, no nos da tiempo de pensar. Y ahí nos encontramos, dentro de una barca, dentro de nuestra casa, con nuestras familias. Amén. Con lo que está pasando. Ahora, dentro de esa barca están las personas que más nos conocen. Estamos con nosotros mismos. Estamos ante un espejo. No podemos tener apariencia, no podemos tener máscaras, porque ¿quién nos conoce mejor que nuestra familia? ¿Quién nos conoce mejor que Jesús, que está en la barca? Él nos conoce más que a nosotros mismos, como nosotros mismos nos conocemos. Él nos conoce, como dice el Salmo 139. Oh Jehová, tú has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua. Y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda.
Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. Él nos conoce, nuestra familia nos conoce, no podemos disimular ante ellos y se prestan estas situaciones en donde tenemos que mirarnos al espejo, como dice Santiago. Ahora, esto que nos sucede nos coloca en una posición, en no poder disfrazarnos. Estamos encerrados con nuestras familias, con nosotros mismos, sin disimulos. Ahora, ahí estamos en la barca, con nuestros más allegados y con Jesús. ¿Alguna vez pensábamos que podíamos estar en una situación así? Claro que no, porque nos sentíamos seguros, a veces con nosotros mismos, sin saber que esto podía llegar a suceder. Aunque la palabra lo advirtió, pero a veces no entendemos o no queremos comprender los tiempos y la palabra que Jesús nos pone. Y dice este pasaje que había otras barcas. Había otras barcas alrededor de donde ellos estaban. Y sí, efectivamente, hay otras barcas alrededor. Otras barcas, otras familias que no tienen a Jesús en la barca. Qué maravilloso que nosotros podamos tenerlo dentro de nuestros corazones. Él está aunque no le veamos. Como dice Filipenses 4:4, Él está cerca. Él está cerca. Se levantó la tormenta, se levantó el viento, dice en el pasaje. El agua entra a la barca. Cuando el agua entra a la barca, cuando algo sucede que no podemos controlar, ¿qué pasa? Nos da miedo, nos ponemos temerosos, nos estamos ahogando. Y en nuestro interior vienen las dudas, las angustias, el lloro, la desesperación. ¿Te estás sintiendo así ahora? Qué tremendo, porque Jesús sigue ahí, tranquilo, durmiendo en la popa, durmiendo atrás de la barca. Jesús, Jesús, le decimos, despierta, nos estamos ahogando. Jesús, Jesús, despierta, se está muriendo mucha gente. Jesús, Jesús, despierta, estamos desesperados. El primer principio que tenemos que entender de toda esta situación es que Él siempre está. Ahora, ¿dónde se encuentra Jesús en tu vida? ¿Está delante o está atrás en la popa? ¿Dónde está Jesús en tu vida ahora? Porque Jesús estaba tranquilo, Él sabía lo que pasaba, pero dormía en paz. Esa paz, ¿sí?, que sobrepasa todo entendimiento. ¿Querés esa paz? Esa paz solo la tiene Jesús. Solo Él te la puede dar. Ahora, ellos corrieron hacia Jesús, lo despertaron. Jesús, Jesús, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? El segundo principio que nos da a entender y para aprender de este pasaje es llama, clama, corre a Él, despiértalo, pídele. Jesús, Jesús, dijeron los discípulos. Y Él se despertó, Él se levantó. En Mateo 7:8 dice, porque todo aquel que pide recibe, el que busca halla, al que llama se le abrirá. Él nos está esperando para que nosotros clamemos a Él, le pidamos a Él socorro. Ahora, cuando clamamos a Él, Él responde. Él nos da la estrategia para sobrellevar toda esta situación. Para salir de esta situación, Él nos da esperanza. Nosotros, como hijos de Dios, tenemos esperanza. El mundo está sin esperanza, está en desesperación. Y nosotros tenemos a Jesús para ir hacia Él, correr hacia Él y clamar por nuestra barca y por las barcas que están alrededor. La tormenta era para todas las barcas.
esta situación es para todos. La bonanza va a llegar y va a ser también para nuestra casa y para todos. Él sabe el tiempo en que se va a levantar y le va a decir a esta pandemia, para. Y la mortandad va a parar. Él conoce los tiempos. Ahora, esto me da a pensar algo. Esto va a pasar. Es principio de dolores, la palabra lo dice. Nosotros lo conocemos, es principio de dolores. Pero va a llegar el día en que va a pasar algo mayor. Él va a venir a buscar a la iglesia. Él ya no va a estar en la barca. No vas a poder correr e ir a decirle, Jesús, Jesús. Porque Él, cuando venga la gran tribulación, va a venir a buscar a su iglesia. Y ahí vas a estar pidiendo y clamando, diciendo, como dice en Mateo 7:23 y los versículos anteriores, Señor, Señor. Y Él se va a dar vuelta y te va a decir, yo no te conozco. Entonces, aprovechemos este tiempo que Él nos está advirtiendo para correr a Él, para correr a sus pies y decirle, Señor, me arrepiento. Señor, necesito estar contigo, necesito poner mis ojos en ti. Me arrepiento de todo pecado. Quiero seguir esta senda porque sé que vas a venir pronto. Y yo quiero estar contigo. Porque morir vamos a morir todos, en algún momento. Todos tenemos fecha de vencimiento. El tema es a dónde vas a ir cuando se termine tu vida. ¿Estás seguro de que hay una vida eterna esperándote? Y si no estás seguro, entregale tu vida a Dios. No estoy hablando de religión, estoy hablando de Cristo, que es el único Salvador. Él dice en la palabra, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. Entonces, no estoy hablando de religión, estoy hablando de entregar tu vida a Cristo. Y estás seguro de que tu vida está en Cristo. Eso me hizo pensar, porque esto va a pasar. Pero en este tiempo en que estamos solos con nuestras familias es cuando empiezan a salir las cosas internas que tenemos. Las cosas malas quizás. Y es el momento de correr a los pies de Jesús para pedir socorro, para que Él limpie nuestro corazón y poder salir adelante. Que no pase esta pandemia y salgas afuera y vuelvas a ser el mismo de antes, sino que haya un cambio en tu vida. El cambio lo da Cristo. Porque cosas mayores van a pasar, peores que esta. El Señor lo advierte en su palabra. Pero estás a tiempo, estás a tiempo. Que el Señor nos bendiga y nos ayude a entender que hay un Espíritu Santo que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Que todavía tenemos tiempo para correr a sus pies y decirle, Señor, Señor, Maestro. Que Dios les bendiga y nos haga entender en este tiempo que es una advertencia y que Él está esperando que nosotros corramos a Él y le pidamos socorro. No por esta situación, para nuestra vida eterna. Los saludo con la paz del Señor y les doy gracias por escuchar. Bendiciones.